Entonces, muy buenos días. Mi nombre es... Soy el coordinador de responsabilidad social en Uniandinos, la Asociación de Egresados de la Universidad de los Andes. Y para mí es un gusto estar aquí esta mañana de jueves con ustedes, dando inicio a la segunda parte o a la segunda sesión de el taller de modelo de negocio Canva aplicado a organizaciones sociales y proyectos sociales. Como pudieron ver en la invitación, esta es una iniciativa liderada por la ASI, que es la Agencia para la Cooperación e Inversión del área metropolitana del Valle de Aburrá en Medellín. Y básicamente el objetivo de esta sesión es trabajar, digamos, poder continuar el trabajo que empezamos en la sesión anterior. La primera contextualización que ya realizó Libardo, que es nuestro voluntario invitado, que nos va a estar acompañando, pues esta sesión nos acompañó la sesión pasada. La idea de hoy es aplicar mucho más el ejercicio de el Canva, pues como lo decía, aplicado a todo lo que tiene que ver con organizaciones sociales y proyectos sociales. Recordemos que este ejercicio es precisamente aplicable o aplicado principalmente en todo lo que tiene que ver con la definición de proyectos, la gestión de proyectos y pues más adelante con otros espacios del ciclo de entrenamiento que vamos a tener, pues precisamente lo que vamos a ir enfocándonos poco a poco va a ser en el tema de cooperación internacional. Entonces, pues sin más preámbulo, le doy pues, la palabra a Libardo, ingeniero industrial, especialista en gerencia de proyectos, licenciado en administración educativa, pedagogía universitaria, y bueno, ya leímos como el ejercicio de la hoja de vida la vez pasada. Libardo, adelante. Gracias, Luis Felipe. Aclaremos, economista. Economista, perdón. Y no soy licenciado en educación. Tengo un magíster en economía y una especialización en ingeniería ambiental. Sí, me confundí aquí de perfil, ¿no? Veo que hubo un traspapeleo. Sí. Tranquilo, Luis Felipe. Buenos días a todos. Qué gusto tenerlos aquí y estar nuevamente con ustedes. Bueno, los que ya estuvieron en la anterior reunión, pues tuvimos la oportunidad de conocer el lienzo básico del modelo Canvas. Yo voy a hacer un recuento muy rápido, pero sí quisiera pedirle a quienes están en este momento presentes que, si recuerdan, la vez pasada hicimos una presentación de cada uno de ustedes. Si hay unas personas nuevas en esta reunión, que nos indique su proyecto, nos cuente muy rápidamente en qué está trabajando, con el fin de que nosotros tengamos una visión del auditorio. Entonces, por favor, si hay unas personas nuevas, tranquilamente pueden levantar la mano o abrir el micrófono y el video para verlos. Si no, seguimos adelante. Son las mismas personas, listo. Creo que hay personas nuevas, solamente que están como tímidas, porque no... pero bueno, la idea es que si ustedes ya estuvieron en la primera sesión, por favor nos comenten en el chat si ya estuve en la primera sesión. Y si no han estado, pues a Libardo nos gustaría precisamente conocer quiénes están acá para poder enfocar el ejercicio específicamente de hoy de aplicación de la metodología. Entonces, gracias. Adelante, Gina. Sí, Gina, buenos días. Mi nombre es Gina Carrioni, yo soy antropóloga, egresada a la Universidad de los Andes. Soy hoy día vocal del capítulo de antropología de Uniandinos. Y pues no, digamos el interés de estar acá, yo ya he estado, digamos, como utilizando la herramienta Canvas, pero muy neófitamente, pues en un trabajo que estábamos haciendo con la Universidad de los Andes para una revista científica.
pero ahora en el capítulo pues estamos pensando, digamos, presentar una serie de proyectos, entonces pues digamos que esta estrategia pues nos ayuda mucho para eso. Entonces por eso estoy, digamos, participando. No pude participar en la primera sesión, estaba fuera de la ciudad, entonces por eso no pude estar, pero Gina, bienvenida. bueno, gracias. ¿Alguien más? Jenny nos dice en el chat que ella estuvo la vez pasada. Sí, ella ya estuvo. Bueno, entonces arranquemos. Voy a poner en pantalla la presentación que tuvimos la vez pasada para hacer un breve repaso de qué fue lo que tratamos y que todos nos ubiquemos nuevamente en el tema. Bueno, que el modelo, pues ustedes, perdón, ¿sí lo tienen en pantalla? Sí, sí, señor. Entonces, pues volvemos a repetir el objetivo, pues es transferir a ustedes información sobre el modelo para la estructuración de un proyecto. Y la idea es que al final, hoy, quede la visión de qué temas se deben analizar para planear un emprendimiento. En la reunión pasada, pues hablábamos de negocio porque estábamos presentando el modelo genérico, pero ya hoy nos vamos a acotar más a los emprendimientos sociales. Este es el lienzo clásico, este es el lienzo que los que ya han trabajado el modelo pues lo conocen, quienes no lo han trabajado es el lienzo clave para poder uno desarrollar la estructura del modelo. Entonces pues en esta slide ustedes ven más o menos el orden en que uno debe manejar ese tipo de análisis, donde hay dos partes muy claras, una que son los clientes, el segmento de clientes, otra que son las actividades propias de la empresa y otra que es el balance de la estructura de ingresos más con la estructura de costos. Una de las cosas claves para este tipo de modelo es tener muy clara la propuesta de valor. Y aquí pues repito lo que decía la vez pasada, ¿qué características y beneficios tiene su producto o servicio? Es decir, hay que tener muy claro qué es lo que queremos hacer, por qué lo queremos hacer y con quién lo queremos hacer. Eso lo vamos a ver más tarde. Y en resumen, en la reunión pasada, pues podemos resumir cuáles son las ventajas del modelo Canvas. En este caso, pues se han identificado 5 ventajas. Una que es provee una estructura para el desarrollo de la idea. Ustedes en el lienzo recorren absolutamente todas las variables de un proyecto y en la medida de que pueden tener claridad sobre cada uno de los elementos de estas variables, tienen una estructura para desarrollar la idea de propuesta que ustedes quieren desarrollar. Este modelo tiene yo diría que uno de los grandes beneficios es enfocarse en la propuesta de valor. Aquí ya, cuando ustedes en su emprendimiento definen qué es lo que van a hacer, están clarificando cuál es la propuesta de valor, están enfocándose en esa propuesta para el desarrollo del proyecto. Otra de las ventajas del modelo Canvas es que es muy fácil de desarrollar. Esto es algo conversado, es algo consensuado con los socios entre ustedes, la organización, la junta directiva. Yo siempre insisto en que se invite a la comunidad a construir esto, porque en la medida que se logra integrar inclusive se logra integrar a la población que se va a beneficiar, tengan la certeza de que van a ser un proyecto ganador. Otra de las ventajas es que pues, la hoja completa del modelo provee una visión holística del negocio que se está proponiendo, en este caso del emprendimiento. Y lo otro es que
la sola hoja, solo lienzo, es un documento que es muy útil para compartir externamente. Cuando ustedes están presentando una propuesta, pues si tienen ya definido este modelo, pues les va a quedar mucho más fácil desarrollar la historia que quieren compartir. Hay que tener en cuenta que en esto debemos utilizar herramientas que no son nuevas, son muy viejas, que es tener una historia. Cuando uno inventa un negocio, también tiene que tener una historia para compartir. Esa historia es la que va a abrirnos las puertas del financiamiento, va a abrirnos las puertas de la cooperación. Entonces, estos 5 puntos, yo diría que son los claves para la definición de un modelo. Bueno, vamos a dejar de compartir esta pantalla, vamos a entrar a otra pantalla. ¿Quién puede? Felipe, aquí me sale un aviso. ¿Quién puede compartir? ¿Solo el anfitrión? ¿Todos los participantes? ¿Qué hago ahí? Tú estás como coanfitrión, entonces podrías compartir sin problema. ¿Sí? Ok. Bueno. Entonces ahora vamos a mirar el Canvas social. Es decir, pensando en los perfiles que vimos en la pasada reunión y que confirmamos en el día de hoy, pues entonces buscamos un modelo Canvas con un enfoque eminentemente social. Y este modelo tiene, este lienzo tiene otras características adicionales a los que ya conocemos, que son un énfasis en los beneficiarios, un énfasis en el relacionamiento con esos beneficiarios y un análisis de las externalidades, tanto positivas o negativas. Luego hablamos sobre específicamente ese tema de las externalidades. Entonces, yo voy a hacer un rápido barrido del enfoque social en este modelo Canvas social. De tal manera pues que nos ubiquemos en el tema y luego abrimos el espacio para que 1 o 2 proyectos de los que ustedes tienen entre manos logremos entre todos como analizar cada uno de los elementos que se tienen que tener en cuenta para llenar el lienzo. Entonces yo quería invitar específicamente 2 proyectos que me llamaron mucho la atención en la presentación pasada. Es un proyecto, uno en un corregimiento de Medellín, no estoy seguro si es de Johan, un proyecto de salud mental y otro proyecto que se anunció, es un proyecto ambiental en Santurbán, en el área de Santurbán. Si están presentes los que nos comentaron de sus proyectos, de este par de proyectos, pues les pediría, si quieren, ahora desarrollar cada uno de los elementos de este lienzo de emprendimiento social Canvas. Si no, pues abrimos el espacio para las personas que quieran intervenir. ¿Sí hay alguien ahí? Sí, buenos días, qué pena interrumpir. Claro, para eso estamos aquí, para adquirir todas las herramientas pertinentes para fortalecer nuestros procesos. Gracias. Perdón, ¿quién habló? Que es que estoy perdido aquí en... Hola, Joan Uparela, de la ciudad de Medellín. Joan, Sí, ¿usted señor. fue el que propuso el tema del corregimiento de Medellín? Correcto, el psicosocial, sí, el proyecto psicosocial en el corregimiento. Ahora interactuamos todos con usted, ¿ok? Veo que Jenny está levantando la mano. Sí, Libardo, muy buenos días. Nosotros estamos con el proyecto del páramo de Santurbán, entonces estamos muy dispuestos. También ahora la invito a que interactuemos con usted. Gracias a ustedes dos, pero como les digo, queda abierto el espacio para que todos, desde la perspectiva de su proyecto, puedan intervenir y clarifiquemos cosas en cada uno de los puntos. Bueno, entonces arranquemos.
Lo principal, y yo he insistido mucho, ustedes habrán dado cuenta, que hay que tener una clara visión y misión del proyecto. Entonces, hay que partir de la base de saber cuál es el propósito del emprendimiento. Aquí vamos a hablar de emprendimiento específicamente. Si no se tiene claridad sobre eso, si es como un arma de perdigones, no tiene sentido. Si la verdad es que uno tiene que tener claridad qué es lo que quiere hacer. Si se tiene clara la misión, hay que tener claro también con quién lo vamos a hacer. Todas las personas que están en la organización, que están en la fundación, que están en la asociación, que están en la Junta de Acción Comunal, que están en la empresa, están comprometidas realmente y tienen un alto nivel de compromiso con este emprendimiento. Eso tenemos que responderlo muy claramente. ¿Cuál es la estructura empresarial que se le quiere dar a esta organización? Entonces, ustedes saben que hay una gama de cosas. Por ejemplo, hay gente que prefiere trabajar bajo el esquema de economía solidaria, entonces conforman cooperativas. Hay gente que prefiere trabajar bajo el manto institucional, tienen juntas de acción comunal. Hay gente que prefiere tener unas figuras que se han extendido mucho y que ahora están muy controladas, afortunadamente, que son las fundaciones. Digo que afortunadamente porque esa figura sirvió para muchas cosas que no eran tan buenas en el pasado. O una empresa. Ustedes pueden tener una empresa por acciones, pueden tener una sociedad limitada. Ese tipo de organización tienen que tenerlo también muy claro. Todo va de la mano. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué estructura empresarial lo vamos a hacer? ¿O con qué estructura organizacional lo vamos a hacer? Luego viene el corazón de todo esto, que es la propuesta de valor. La propuesta de valor es es decir, aquí tenemos que identificar qué características y beneficios tiene su producto o servicio. Yo diría que este es uno de los puntos más importantes para definir la estrategia a seguir en el emprendimiento. Entonces, hay que tener claridad sobre la diferenciación con otros productos parecidos. Por ejemplo, Gina, al introducir su participación, Gina Carrioni, hablaba de emprendimientos desde la perspectiva de la antropología. Aquí hay un espacio muy grande donde en cualquiera de los proyectos tienen que tener claridad sobre qué es específicamente lo que se quiere trabajar desde su perspectiva antropológica. Por ejemplo, Jenny, cuéntenos exactamente la propuesta de valor de ustedes en el proyecto ambiental, por favor. Jenny. ¿Sí me están escuchando? Sí, sí, te estamos escuchando. Adelante, Jenny, tienes levantada la mano. Ok, entonces iniciamos con nuestra propuesta de valor. Sí, es decir, vamos a hacer intervenciones no tan largas, por favor, para que todos podamos intervenir y sigamos avanzando. Es decir, lo que quiero es, cada uno de estos elementos los vamos a despiezar y los vamos a analizar conjuntamente. Y qué mejor que analizarlos con proyectos concretos, reales, que son los que ustedes nos plantean. Ok, perfecto. Bueno, básicamente nuestra propuesta de valor consiste, uno, en mantener un ambiente saludable, un ambiente saludable de páramos, en donde sus habitantes puedan coexistir con todo su hábitat y en donde no se afecte el medio ambiente, generando recursos económicos, ¿sí? Una pregunta. Fíjese que Sí, usted dejó de último, yo diría que lo más importante, sí. que es generando recursos económicos. Ok. Resulta que estamos llenos de literatura por todos lados sobre la necesidad de proteger los páramos, de trabajar alrededor de su preservación,
Pero usted plantea una cosa importante, trascendental, que es la generación interna de fondos del proyecto a favor de la comunidad que es beneficiario. Entonces, Sí. yo recomendaría cambiar la historia, cambiar la presentación de la historia en el sentido, aquí vamos a generar recursos económicos para la comunidad, para MUNA, vía la preservación del páramo, los frailejones, etcétera, etcétera. Entonces, Perfecto. Entonces, a eso es que quiero que empecemos como a apuntarle cuando analizamos estas cosas. A mí me parece interesantísimo eso, y si quieren nos amplía un poco cómo van a generar los recursos económicos, por favor. Sí, los recursos económicos lo vamos a generar. Tenemos dos estrategias. Una, a través de la sustitución de los cultivos que se manejan con químicos para manejarlos con orgánicos, con productos orgánicos. Y dos, trabajar con familias, con las familias, desde los niños hasta las abuelas, para sustituir la lana de oveja, porque ya ovejas no hay, las han vendido porque los pumas se las están comiendo. Entonces vamos a sustituir la seda, vamos a llevarles seda para que ellas sigan tejiendo y les vamos a enseñar a manejar telares para que ellas sigan con los, digamos, ancestralmente en las comunidades de páramos la gente tejía. Entonces han dejado de tejer porque justamente no tienen la materia prima. Entonces esa materia prima la vamos a sustituir por la seda. ¿Sí? Bueno. Eso. Listo. Bien ambicioso, pero interesante. Sí. Entonces, yo invito a Johan a que nos cuente la perspectiva de su proyecto que nos anunció en la reunión pasada, que me parece un proyecto poderoso desde el punto de vista que tiene que ver con la salud mental, me pareció. Johan. Sí, ¿me escuchan? Sí, Johan, siga. Perfecto. Nuevamente cordial saludo para todos los presentes por este medio. Sí, nuestra propuesta de valor la tenemos enfocada es al fortalecimiento integral de las familias en temas como la prevención temprana en situaciones de conductas de riesgos, en la población, sí, en todos los integrantes que incluyen el vínculo familiar. Entre otras fortalezas que se pueden sumar a esta propuesta de valor, como es el proyecto de vida desde los muy temprana edad entre adolescentes y jóvenes. Bueno, fíjese, Johan, que si los comentarios, quiero hacer una aclaración, los comentarios que yo les hago son unos comentarios de apoyo desde la perspectiva de la experiencia. Yo les decía en la reunión pasada que esto no es una clase ni nada por el estilo. Esto es un compartir experiencias, compartir visiones, y por favor tomen los comentarios que haga de la mejor manera. Y a mí me parece, Johan, que no tienen claridad sobre la propuesta de valor. La propuesta de valor tiene que definir claramente quiénes son esa familia. Ahora lo vamos a mirar más adelante también. Ustedes quieren llegarle a esa familia con qué exactamente. Es que hay que clarificar. Usted sabe, si es un tema de salud, tiene una gama de cosas impresionante que va desde un problema de nutrición que a su vez tiene detrás unos problemas de alimentación, tiene unos problemas de cuidados, tiene unos problemas de asistencia. Entonces, sería muy útil que ustedes en su análisis de propuesta de valor clarifiquen, por decir algo, y vamos a ponerlo en términos económicos. Esas familias, ¿qué niveles de ingresos tienen? ¿Qué tiene que ver eso? Tiene que ver de que hay unos indicadores de pobreza monetaria para las regiones, tanto urbana como rural, de tal manera que sabemos
si esa familia está por debajo de la línea de pobreza o está en el rango siguiente. Hay dos niveles de pobreza monetaria, uno donde ya es indigencia y otro que ya se denomina pobreza monetaria. Entonces, fíjense que son elementos que ustedes deben tener en cuenta para generar una propuesta de valor que sea competitiva. Ojo, ustedes todos los que estamos aquí presentes, tenemos que tener en cuenta que nuestros proyectos no son únicos, nuestros proyectos compiten y compiten por recursos que en muchos casos no son tan amplios, son reducidos. Entonces, de ahí la importancia de tener una propuesta de valor muy clara. Johan. Sí, señor, claro que sí. Entonces, bueno, sigamos y vamos redondeando este par de ideas, pero por favor, los demás participantes también pueden ingresar a la conversación en el momento que quieran. Seguimos, entonces. ¿Cuáles son los beneficiarios? Aquí tenemos que tener mucha claridad de quiénes serán los beneficiarios del emprendimiento. Y en este punto, yo lo que les propongo es que hagan una muy buena caracterización de esos beneficiarios. Por ejemplo, yo le pregunto a Jenny en su proyecto, ¿tienen claridad cuántas familias para Muna son las que van a beneficiar? Nosotros vamos a trabajar con 300 familias. 300 familias. Correcto. En esto, Jenny, hay que tener claridad de qué realmente, quiénes son, cuáles son sus características. Y esto no es algo esotérico ni nada. Ustedes pueden trabajar con unos elementos de juicio muy poderosos. Por ejemplo, una de las herramientas más poderosas que tiene el país y que poco se usa es el Sisbén. Resulta que la encuesta, para todos, resulta que la encuesta Sisbén es la encuesta más poderosa que tiene el país. Es una encuesta que llega a millones que ha encuestado a millones de personas, de familias, no solo personas, sino de familias también, y uno puede extraer información, una enorme cantidad y calidad de información. Ahora, en los municipios, en los departamentos, el país ha venido desarrollando una serie de apoyos estadísticos que muchas veces los conoce solo quien los produce. Y resulta que los investigadores también tenemos acceso a esa información y eso nos consolida saber quién es quién y saber a quién estamos pensando beneficiar con nuestro proyecto. Es la misma pregunta para Johan. Cuando usted habla de beneficiar a las familias, ¿unas familias de dónde? ¿De un municipio, de un corregimiento, de un barrio? ¿De dónde, Johan? Sí, nosotros tenemos como dos formas de focalización para beneficios de familia. Una que son intervenciones individuales, que esa está focalizada para familias de estrato 3 hacia adelante, 3, 4, 5, que son intervenciones personalizadas. Y el otro lo tenemos focalizado con proyectos sociales. En esos proyectos sociales son proyectos que tenemos que van programados para impactar a 200 chicos, niños o adolescentes de la ciudad de Medellín, de sus respectivos corregimientos, los 5 corregimientos que tienen. Pero exactamente estamos focalizados, cuando sacamos esta iniciativa, la sacamos directamente para San Antonio de Prado. Correcto, Johan. Pero, por ejemplo, hay que tener claridad de cuántos son. Usted dice que son 200. ¿Esos 200 quiénes son? Es decir, ustedes cuando plantean el proyecto, perdón, cuando plantean el proyecto, tienen que definir sus beneficiarios y estos 200 niños, pues yo les recomendaría que tengan su base de datos de tal manera que puedan identificarlos claramente. Ojo que hay que tener en cuenta también últimamente el tema ese de la big data. Entonces hay que saberlo manejar muy bien. La big data pues, es la protección de datos personales y
ese conocimiento nos permite definir estrategias, pero también nos permite definir cómo vamos a hacer el relacionamiento con los beneficiarios. Entonces, yo lo que los quiero invitar, el mensaje que les quiero mandar en este apartado es caracterización. Hay que caracterizar la comunidad, hay que caracterizar el beneficiario, hay que caracterizar todo el entorno, el ecoambiente donde se va a manejar, qué pena, donde se va a manejar el proyecto, en este caso el emprendimiento. Entonces, ahí ya nos desplazamos hacia el relacionamiento con los beneficiarios. ¿Cómo se hará el relacionamiento con estos beneficiarios? Perdón, me devuelvo un momentico a la caracterización. Si ustedes cuentan con recursos, Jenny, Johan y todos, es ideal poder trabajar con información primaria. La información primaria pues se recolecta de distintas maneras. Hay la fórmula clásica pues es una encuesta. Y las encuestas tienen la virtud de que un buen diseño y establecer un tamaño de muestra correcto estadísticamente le da a uno una información poderosa, pero también hay otros caminos para conseguir información primaria. Están los grupos focales. Los grupos focales son una técnica muy utilizada últimamente y que también tiene la ventaja de que al estar uno cara a cara con la gente, pues tiene mucha más comunicación que una fría pregunta en una encuesta, así sea la pregunta abierta o cerrada. Entonces, es una combinación de encuesta y grupo focal, es poderosa. Otra fórmula que también se usa mucho es la observación no intrusiva. Entonces, cuando uno hace visita de campo, uno está observando, está capturando información y no está preguntando nada, simplemente es una observación no intrusiva. La información secundaria, como les decía, pues la información secundaria es poderosa, está la encuesta CISBEN, está las estadísticas departamentales, las estadísticas municipales, las estadísticas sectoriales. Por ejemplo, en temas de salud, el Ministerio de Salud tiene un arsenal impresionante de estadísticas a nivel regional que le ayudan a uno mucho para entender muchas cosas también en distintos temas. No sé, Johan, si usted conoce un informe sobre salud mental del país que es muy bueno, importantísimo. En todo caso, el tema es que la caracterización es clave. Eso nos permite definir, bueno, cómo vamos a hacer el relacionamiento con estos beneficiarios. La pandemia nos obligó a cambiar muchos esquemas de comunicación. Y uno de ellos es cómo se abrió el espacio para trabajar en el mundo digital. Quienes estuvieron en la reunión anterior, en el seminario anterior de digitalización, pues recibieron muchas herramientas, pero aquí también lo que les quiero llamar la atención es que hay que utilizar al máximo todo el instrumental digital que hay ahora disponible para uno relacionarse con los beneficiarios. Yo les pregunto a ustedes, seguimos en el análisis de los dos proyectos, el de Jenny y el de Johan. Jenny, ¿cómo han pensado ustedes el relacionamiento con estas familias en Paramunas? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Nosotros ya venimos trabajando con ellos desde años atrás. Digamos, en sensibilización en temas de medio ambiente, venimos trabajando con ellos en temas de educación con el tema de los niños, en temas de clases de pintura, en clases extra educativas, extraescolares, porque digamos que los docentes les mandan unas guías, en estos 2 años de pandemia les han enviado como unas guías cada semana, entonces los padres no saben explicarle a los niños, entonces nosotros lo que hacemos es vamos personalmente y les explicamos a los niños. Digamos que hemos venido haciendo un trabajo con ellos los últimos 2 años, como en esta época de pandemia que casi nadie va, pues nosotros hemos ido. Entonces, de hecho ya hemos reunido como a la comunidad y últimamente han tenido ellos dificultades en temas jurídicos
en temas de amenazas. Entonces ellos han buscado a nuestra fundación y nosotros les hemos dicho, no les cobramos, nosotros hacemos la defensa, nosotros somos sus abogados, no se preocupen, porque tuvieron algunas dificultades con la muerte de un cóndor. Entonces fueron y les dijeron a los campesinos cómo fue en esta zona, y ustedes son culpables en la zona del páramo del Almorzadero. Perdón, Yanni, se está entrecortando que hubo muerto ¿de qué? ¿Un muerto por qué? De un cóndor, Yo sí vi que un cóndor, sí. En el páramo del Almorzadero, y entonces fueron y amenazaron a la comunidad y todo esto, y entonces la comunidad pues efectivamente ya tenía la confianza en nosotros y nos informó y nos dijeron, nosotros no fuimos, y yo les dije, no se preocupen, nosotros pues creemos en ustedes, pero nadie tiene tampoco el derecho de venir a amenazarlos. O sea, así no se trabaja con comunidad, ¿sí? O sea, si uno quiere trabajar con comunidad, la forma no es amenazando a la gente. Entonces no se preocupen, y digamos que... Una pregunta indiscreta, ¿y quién mató el cóndor? Bueno, mira que eso no se sabe, es increíble. No se sabe, y digamos que, bueno, hay algo muy curioso que sí he querido sentarme con la Fundación Jaime Duque. Es una tarea que nosotros como fundación tenemos, es sentarnos con ellos, porque justamente ellos llegaron a la zona y no se han reunido con la comunidad, ¿sí? O sea, nosotros somos la única fundación que estamos en la zona, y ellos nunca se han reunido con la comunidad, nunca le han dicho a la comunidad, mire, vamos a llegar. Hicieron un concurso y se la ganó alguien de Antioquia, curiosamente, y la comunidad no se enteró. Los niños no se enteraron, no se reunieron con los niños, con los padres de familia, con las escuelitas, y digamos que llegó el cóndor se ha comido las cabras, llegó el puma, que nunca había existido en estos 200 años. Entonces la gente ha estado muy preocupada porque dice, ¿quién nos mandó esto? ¿El gobierno? La fundación? Sí, entonces de hecho yo quiero concertar una cita pues con la Fundación Jaime Duque por eso. ¿El gobierno les mandó el puma o qué? Porque digamos que la gente se pregunta muchas cosas. La gente dice, bueno, esto, porque además que digamos que la finca la vendieron muy económica, porque la Fundación Jaime Duque compró una finca en esta zona, y justamente los dueños de esa finca la vendieron muy económica porque ellos eran los dueños de las ovejas, y el puma se les comió casi todas las ovejas. Entonces ellos estaban muy cansados de toda esta situación, y justo ahí llegó la Fundación Jaime Duque y ellos vendieron muy económica la finca. Bueno, Yanni, Entonces, mire, Yanni, es decir, es claro que cada uno de ustedes en su emprendimiento tienen, pues están más cerca y saben cómo llegarle a los beneficiarios, pero hay que tener mucha claridad sobre cuáles son los canales con que se va a llegar con nuestra propuesta, y en ese sentido, pues va la importancia de que ustedes en esta hoja pues tengan claridad sobre cuáles son esos canales y cómo van a utilizarlos. Ahora, un comentario al margen. sí. ¿Ustedes se han preguntado por qué llegó el puma? Bueno, Ahí, sí. bueno, perdón. Sí. Dejémoslo en ese punto, pero el puma llega porque está siendo desplazado en alguna parte en la cadena biótica del área. Entonces, ese tema vale la pena que lo profundice. Seguimos, qué pena, pero pues tenemos que seguir. Johan, desde su perspectiva, ¿cómo están haciendo el relacionamiento con los 200 niños y las familias? Bueno, el relacionamiento cuando tenemos el apadrinamiento de las diferentes iniciativas lo hacemos por medio de ese apadrinamiento. En el momento que no contamos con ese apoyo, lo hacemos de una manera voluntaria o con el voz a voz. Por ejemplo, hace aproximadamente 7 meses hubo un acercamiento de primera mano con una situación de violencia intrafamiliar en una de las familias beneficiadas en proyectos anteriores. Entonces, desde ahí empezamos como a activar la parte de alertas tempranas. Entonces, ya desde esa parte nosotros comenzamos a hacer ese acompañamiento, aunque acá desde la alcaldía hay una página especial donde cuando las familias se sienten vulneradas, sí, se llaman alertas tempranas, se comienza a activar ese proceso. Pero como
en ocasiones las familias desconocen el manejo de este tipo de herramientas, entonces desde la corporación se hace ese previo como proceso para enrutar a las familias, y en ocasiones, como es de saber a nivel nacional, que en ocasiones las diferentes demandas no se pueden colocar públicamente, sino privada, entonces ese es un proceso que también ha dificultado, pero de una u otra forma, desde esa parte empezamos a hacer el relacionamiento con la población. Y como líder social, entonces ahí estoy permanentemente constante en diálogo con la comunidad. Pues ahí sí sería muy primario, con Bueno, el pero voz a voz. usted acaba de mencionar algo que es bien importante para todos, que es el utilizar el mecanismo de voz a voz. El voz a voz es uno de los mecanismos más poderosos que existen de comunicación, junto con algo que definitivamente también tiene una importancia muy grande. Yo lo he comprobado, eh, aunque no parezca, las emisoras comunitarias. Las emisoras comunitarias juegan un rol interesantísimo, especialmente en los sectores rurales del país. Entonces, son elementos que ustedes vale la pena que identifiquen desde cuando están caracterizando a la población. Cuando están caracterizando, directamente investigar, bueno, ¿cómo se comunican ustedes? Entonces, por ejemplo, yo he visto proyectos donde la empresa saca un periódico que además no cubre la totalidad de la comunidad, y un periódico que nadie lee, y sin embargo la empresa cree que está haciendo un gran acercamiento con la comunidad. No, hay que tener claridad. Si le preguntaran a la gente, ¿usted está leyendo el periódico? Pues seguro que se van a dar cuenta que no. Así lo establecimos en una tarea que desarrollé. ¿Qué estaba haciendo la gente? Oye su emisora local, la comunitaria. Pero más poderoso que todo, el comentario del vecindario, el comentario de las personas, el comentario del café. El voz a voz es un elemento poderosísimo que mencionó ahora Johan. Bueno, seguimos. Otra cosa que es muy importante también, y eso tiene que ver desde cuando uno está estructurando el emprendimiento y definiendo la propuesta de valor, ¿quiénes son los socios claves para este emprendimiento? Los socios pueden ser de distintas características, pueden ser institucionales, pueden ser empresas privadas. En la pasada reunión, un representante de una empresa nos comentaba que que su empresa hace desarrollos de emprendimientos sociales. Alguien está, qué pena que no anoté el nombre en la reunión pasada, alguien de una empresa mencionó que hacían apoyos a emprendimientos sociales. ¿Los presentes actualmente esa persona? Bueno, veo que no, entonces seguimos. La idea es que ustedes tienen que pensar también desde el principio a quién van a acudir y a quién van a buscar como socios claves, o con quién van a trabajar desde el principio como socios claves. Tienen que tener en cuenta pequeños detalles. Hay unos bucles que uno muchas veces en el entusiasmo no mira, que es que si es institucional, si por ejemplo si se va a buscar el apoyo de la alcaldía o de ese tipo de instituciones, pues esas instituciones tienen unos periodos. Y generalmente, como ocurre en nuestro país, donde existe el adanismo que se da silvestre, cada funcionario cree que es el primer día de la creación y lo que viene de atrás no le sirve. Entonces, hay que tener en cuenta eso, que un proyecto, si se va a apoyar en una gestión de alcaldía, el periodo de esa alcaldía. Si no falta sino un año, proyectarse con un año de ese apoyo, porque la verdad luego se vuelve incierto. Entonces, la empresa privada, muchas empresas hacen apoyos específicos y eso es bueno saberlo. Y
hay empresas que tienen fundaciones, plantearles desde el principio también el proyecto, hacerlos socios desde el principio, venderles la idea. Cuando digo venderles la idea es que ustedes les llegan con un canvas estructurado, con una historia, con una propuesta de valor, con unos beneficiarios identificados y tengan la certeza de que eso les abre espacios. En relación con ya el desarrollo propio del emprendimiento, pues aquí una de las cosas que uno debe saber desde el principio, cuáles son la ruta crítica, cuáles son los problemas críticos que se deben solucionar para hacer realidad el emprendimiento. Por ejemplo, Yanni, ¿cuáles fueron los problemas o están siendo los problemas que ustedes tienen en el desarrollo de su emprendimiento? Básicamente, pues en el desarrollo de nuestro emprendimiento, la parte más crítica, uno, es el tema de financiero, porque efectivamente, pues ese es fundamental. Uno puede tener mucho deseo, todo, pero si no hay la parte No hay financiera, plata, pues no hay proyecto. no hay. Sí, exacto. Y dos, el tema de comunicación. Digamos que mientras existió Telecom, ellos tuvieron, es increíble, ellos tuvieron desde los años 70 Telecom, estuvieron comunicados con el mundo. Sí, usted lo sabe. Y vendieron Telecom y se quedaron incomunicados. Entonces hoy no entra ni siquiera a Internet. Sí, entonces digamos que ese es como los dos grandes retos que tenemos. Sí, no hay más retos así que nosotros veamos, porque la comunidad está muy dispuesta. Es decir, ellos dicen, si ustedes nos dicen que sembremos un producto, bueno, hay tres. Hay un tema y es el tema de logística de transporte para sacar los cultivos, que ese es un tema también complejo porque nuestras vías terciarias en Colombia son muy complejas. Sin embargo, pues se tiene una vía de acceso y a través de esa vía, digamos que pues se tiene que llevar, digamos, en caballo hasta esa vía y después de ahí sacarla, pero eso hace que los productos sean más costosos. Sin embargo, las comunidades nos han dicho, nosotros estamos dispuestos a cambiar, a sustituir los productos y si ustedes nos dicen, ese producto se debe cambiar por esto, nosotros sembramos lo que ustedes nos digan. O sea, eso para nosotros es fantástico, ¿sí? Y bueno, yo pienso que los recursos económicos son fundamentales porque finalmente... Sí, indudablemente el financiamiento del emprendimiento es clave, absolutamente clave para hacer realidad esas cosas. Entonces, fíjense que ese financiamiento está atravesado por quiénes son los socios claves, está atravesado por a dónde vamos a recurrir en este emprendimiento también de responsabilidad social de Andinos y de ASI. Se trata de buscar las fórmulas para que ustedes sean más competitivos en la consecución de esos recursos. Entonces, como les decía en la reunión pasada, hay cantidad de ofertas de apoyos nacionales e internacionales para emprendimientos de diverso tipo y muy fuerte para los emprendimientos sociales y muy fuerte para emprendimientos sociales con temas de mitigación del cambio climático y temas de salud, especialmente de salud mental. Entonces, fíjense que es como tener claro, bueno, dónde es que nosotros vamos a apuntarle para buscar recursos. Ese es un punto. Johan, desde el punto de vista de ustedes, ¿cómo están mirando la ruta crítica? Sí, bueno, como lo decía la compañera, una de las rutas críticas que observamos y nos ha tocado vivir es lo financiero, desde esa parte. Y también otra ruta crítica que nos ha costado, sí, que es el acercamiento, el relacionamiento con ese ente privado o institucional que se haga efectivo el proceso final. Entonces, ha sido muy crítica esa parte. Y también observamos que en el territorio hay muchas ofertas, pero las ofertas solamente, hay ofertas, pero no hay procesos. Me hago entender, tienen una oferta psicosocial, por así decirlo, pero son un mes, 5 o 6 intervenciones,
acompañamientos, hasta ahí, pero no hay procesos en las diferentes ofertas que se tienen. Entonces, es una falencia muy marcada Sí. en el medio. Sí, de acuerdo. Y en este punto a mí sí me gustaría hacerle un llamado de atención a ASI y a Responsabilidad Social, de que hay una tendencia a quedarnos en la parte académica, no concretar cosas. Hay un autor, Krugman, que fue premio Nobel. Krugman le definió en la posguerra al Japón el modo de desarrollo con una propuesta muy simple, muy clara. Decía, hagámoslo cojamos como un ponqué, sacamos un trozo, slice, y utilizamos ese trozo. Entonces él les decía, no pretendan cubrir toda la sociedad, definan un segmento a la cual quieren apoyar y sacar adelante. Cuando lo sacan adelante, van a buscar otro segmento. Hay una tendencia enorme en ese tipo de apoyos a mirar absolutamente de todo y no se concretan alrededor de algo. Entonces, cuando yo veo que ustedes estos dos proyectos que han presentado, tienen claro, bueno, vamos a trabajar el elemento psicosocial de 200 niños. Ya, allí no estamos hablando de todas las comunas de Medellín, no, estamos 200 niños de 5 corregimientos. Cuando veo que Jenny tiene claro sobre el trabajo en un área de páramo, con todas las dificultades que ello implica, con la competencia que ya identificaron. Entonces, ese es el tipo de cosas que hay que hacer. Y la ruta crítica, indudablemente, en eso creo que no vale la pena ni que nos extendamos, tiene que ver con el financiamiento. Las soluciones, pues soluciones para estos problemas, en cada uno de los casos, ustedes tendrán claridad sobre cómo aproximarse, pero vuelvo e insisto en el punto de partida. Ojalá con la comunidad a la que ustedes quieren beneficiar. Ese esquema donde, y se lo digo como consultor, cuando hace 20 años uno iba con un proyecto, en evaluación de un proyecto, y llegaba con todo el proyecto debajo del brazo a una comunidad sin preguntarle nunca nada, eso ya pasó, eso fue en el pasado. Ahora se construye conjuntamente. Y tengan la certeza que en la medida que se construye conjuntamente, hay un éxito asegurado para el proyecto, sea el proyecto que sea y el tamaño que sea. Una cosa que hay que tener en cuenta y que los invito a que sean muy rigurosos con eso son los indicadores. Ustedes desde el principio deben definir unos indicadores que permitan evaluar los resultados y saber si hay éxito o si no hay éxito, o estamos frente a algo que no tiene éxito. Si hay éxito, pues hay que seguir adelante. Si no hay éxito, pues hay que ajustar o cambiar o terminar. Uno tiene que saber terminar también. Entonces, en este punto de indicadores, es clave, absolutamente clave, que ustedes en la caracterización establecen una línea, lo que se llama una línea de base. Y allí les da el elemento de juicio para comparar. Bueno, cuando iniciamos el 14 de octubre, teníamos este indicador, X1. Hoy, 20 de diciembre, tenemos este otro indicador. ¿Es mejor o es peor? Obviamente, esto todo es un ejemplo simple. Pero la clave es que ustedes deben tener claridad desde el principio. ¿Cuáles son sus indicadores? ¿Qué es lo que van a medir y cómo lo van a medir? Entonces, los invito a que se apoderen de la información y definan unos indicadores de base cuando inicien el emprendimiento y, si es posible, fijar algún tipo de indicador a donde quieren llegar. Bueno, el tiempo se nos está acabando, pero voy a entrar brevemente en la última parte, que es
es una parte muy importante, pero pues ya ustedes todos saben que es así, que es la estructura de costos. La estructura de costos, ustedes tienen que ser realistas. Yo los invito a que tengan siempre dentro de su organización un contador. El contador es clave, el contador es una persona, ahora un contador con algo de experiencia en el sentido de que les pueda dar una orientación precisa sobre cómo estructurar un presupuesto, de tal manera que junto con la forma como ustedes piensen desarrollar la sostenibilidad financiera del proyecto, pues tengan un elemento de juicio de balance de ingresos y gastos del emprendimiento. La sostenibilidad financiera, en el caso de la gestión social, pues como hablábamos ahora hace un rato, pues pasa por conseguir apoyos, conseguir financiamientos. Sin embargo, en este momento, el país está haciendo una apertura muy, muy interesante. Jenny, en Bancoldes abrieron, qué pena, abrieron unas líneas de crédito específicas para temas ambientales, que son líneas de crédito, pero son unas líneas de crédito con unas tasas muy favorables, son unas líneas de crédito con unos plazos muy favorables. Eso abre espacio para que ustedes puedan también desarrollar y plantear algún tipo de proyecto buscando un financiamiento. Ojo, teniendo en cuenta que tengan con qué pagarlo con el proyecto. Sí. Eso uno tiene que tener mucha claridad sobre esto. El tema de la sostenibilidad financiera pasa precisamente por saber, bueno, yo qué ingreso puedo tener. Una de las cosas a las que yo invito y siempre que tengo la oportunidad de hacer ese tipo de intervenciones es no regalar todo. La verdad es que el país se nos volvió un país asistencialista, un país pedigüeño, un país que quiere que le regalen todo. Y resulta que hay que tener en cuenta que hay unos costos administrativos, hay unos costos de operación y de mantenimiento. Y si uno trabaja el emprendimiento desde el principio con la misma gente se dará cuenta que se necesitan unos recursos propios. Yo vi un ejercicio muy bonito en el Ecuador, en la parte selvática del Ecuador, cerca del Lago Agrio, donde en un acueducto veredal, la gente de la comunidad tenía claridad sobre qué tenían que pagar. Tenían que pagar la operación, tenían que pagar el mantenimiento, tenían claridad sobre, era un tema con energía eólica, tenían que tener en cuenta que cada tiempo tenían que hacer un cambio en los motores y eso vale tanto. Y todos se pusieron de acuerdo para generar una tarifa local, una tarifa propia, donde pagaban al señor que hacía la operación, al señor que hacía la administración, y pagaban, ahorraban para el mantenimiento del equipamiento. Si uno tiene claridad desde el principio de eso, no corre riesgos y eventualmente puede hacer créditos como los que les digo que abrió hace 15 días el Bancoldes. Hay un fuerte impulso del sector financiero, especialmente de este sector como Findeter, Bancoldes, para financiar este tipo de proyectos. Antes no existía esa apertura, ahora sí. Hay un apoyo a los emprendimientos sociales, fuera de los apoyos que vienen desde el punto de vista de la institucionalidad. Entonces, pues, yo creo que con esto hemos hecho un recorrido interesante. Escucho comentarios, preguntas. Bueno, a mí me sucede algo en el tema de costos, y es que Sí. efectivamente, digamos que mi madre, ella, bueno, digamos que lo que yo vi de niña, lo llevo aún de adulta,
y es que en el terremoto de Popayán, mi madre, ella trabajó como 8 o 9 años, fundó un colegio y trabajó gratis. Y yo era como la niña tesorera que recibía las moneditas de los padres de familia que daban por el cuidado de sus niños, lo poquito que tenían. Y entonces mi madre tenía 2 chicas que le ayudaban como profesoras y ella siempre me decía, divide en 2. Entonces yo siempre dividía en 2 las moneditas y ella me decía, entrégale a cada una de las chicas. Y yo le decía, ¿y para ti? Y ella me decía, no, para ellas 2. Entonces, así me quedé, digamos que me quedé con esa visión de que quien quiere ayudar no recibe nada a cambio. ¿Sí? Entonces, por un lado, digamos que soy empresaria y tengo mi empresa, pero por el otro, pues manejo la fundación y trabajamos los proyectos sociales, pero digamos que todo ha sido, digamos que todos los proyectos que se han generado han sido avalados y económicamente sustentados financieramente por mí. Entonces, digamos que ya llega un momento donde la crisis le dice a uno, no, tienes que aprender a diseñar proyectos sociales y debes aprender a gestionar recursos y la fundación debe ser autosustentable porque pues sencillamente así funciona el mundo. Entonces digamos que estoy cambiando un poco el modelo, pero a mí me cuesta y no sé cómo estructurarlo porque nunca me he autopagado, digamos. Sí, todo lo que he hecho lo hago como por amor, no más. No sé. Pero es que el amor vale también. Sí. Entonces yo los invito a que sean muy racionales en este tipo de análisis. Yo valoro muchísimo esas cosas que hacemos por voluntariado, pues de hecho esto es voluntariado. Ese seminario está afincado sobre un voluntariado, pero el tema es que ustedes no pueden pretender o pensar que un emprendimiento se sostenga solo en el voluntariado. Se tiene que hacer un emprendimiento que tenga sostenibilidad financiera. Sostenibilidad financiera clara. La sostenibilidad es algo que se puede proyectar, que se puede analizar. Y la verdad es que pues yo no entro a hacer comentarios sobre lo que cada uno quiera desarrollar en su tiempo. Puede aportarlo con sus recursos, pero la organización, el emprendimiento como tal, ojalá tenga una sostenibilidad financiera o no pasará de ser una maravillosa idea. ¿Alguien Es más? perfecto. Gracias. Gusto. Perfecto. Con permiso. Bueno, yo también entraría, pero con la parte de gestión, cómo hacer esa canalización efectiva al momento de hacer como el debido proceso. O sea, en el momento gestionamos, estoy tocando puerta con organizaciones internacionales, pero no ha sido como efectivo ese proceso. ¿Cómo hacer con toda la información ya, cómo hacer más efectivo ese proceso, el resultado final? Pues yo le propongo lo siguiente, Johan, haga el lienzo Canvas y haga un documentico de soporte con la historia. Vuelvo al cuento de la historia. En inglés tienen un término que a mí me encanta, es storytelling, que es contar una historia. Uno tiene que contar una historia, tiene que contar, por ejemplo, en el caso de sus niños, hay toda una historia ahí atrás. Entonces usted puede contarla formalizando la historia. Son niños de tales y tales edades, tienen tales características, tienen familias viven o vienen de familias con unos niveles de ingreso de tales características, están por debajo de la línea de pobreza. Hay que darles un apoyo que genere. Hay dos cosas que se me estaban pasando que son claves: las externalidades positivas y las externalidades negativas. En este caso, por ejemplo, aquí hay una externalidad positiva, que es que este proyecto puede estar generando las claves para que la comunidad sea más segura, que estos niños no vayan a tener problemas de delincuencia juvenil o de desacomodo con la sociedad en el futuro. Son externalidades que hay que visualizar y valorar y contar. Hay que contar las características
que se pueden irrigar para la población, las características positivas que se pueden irrigar para la población. Otra cosa que hay que tener en cuenta en cualquier emprendimiento son las externalidades negativas. Hay externalidades negativas. Uno puede creer que está haciendo muy bien las cosas, pero resulta que puede estar afectando a otra comunidad o puede estar afectando el entorno, puede estar generando dificultades entonces a otras personas. Entonces ese tipo de cosas hay que analizarlas. Y ahí la importancia, como les decía al iniciar la reunión, de poner en una hoja todo el emprendimiento. Y uno de un solo vistazo puede decir, hombre, aquí sí está pasando algo, no está pasando algo, esta gente quiere realmente beneficiar lo que sea. Entonces, por eso es muy importante que ustedes, específicamente Johan, tengan una historia para contar. Configure una historia y sopórtese con el emprendimiento, con este modelo que hemos analizado. Es mi consejo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Luis Felipe. Bueno, Libardo, pues muchísimas gracias por tu aporte, por tu apoyo. Creo que el hecho de llevar como punto por punto, perdón que no se me activa la cámara, el hecho de llevar punto por punto como el Canvas, perdón, el lienzo, y aplicarlo a los proyectos sociales, pues es fundamental, porque de ahí surgen dudas y seguramente van a seguir surgiendo dudas. Yo creo que esta herramienta precisamente nos brinda una posibilidad muy amplia y es poder hacernos preguntas que normalmente no nos hacemos en un proyecto. Y eso precisamente nos ayuda y nos enfoca en también las preguntas que usualmente hacen, por ejemplo, los grandes cooperantes, y es, oiga, ¿qué es lo importante? ¿Usted cómo lo ve? ¿Cómo funciona este ejercicio? ¿Cuáles como sus actividades claves? ¿Cuáles son sus aliados que sin ellos no podía pasar? Y eso tiene que ver mucho con la estructura incluso del tipo de propuestas que uno tiene que presentar a cooperantes o a donantes o también a grandes grants, que eso se llama, eso tiene un nombre traducido al español, pero no me acuerdo en este momento cómo es que es. Importantes. Sí, pero aquí en Colombia les pusimos un nombre, el sector le puso un nombre particular que es bien chistoso. Pero bueno, nada, eso para decirles pues precisamente que el Canvas ayuda a articular y lo que nos permite el Canva, y es parte de lo que, de la proyección hacia adelante, de cómo este ciclo de entrenamiento está consolidado, es empezar a dibujar ese proyecto o esbozar o tener claros los puntos más claves del proyecto para poder seguir y después aterrizarlos a los términos de referencia, a las partes de los programas, porque cada programa y cada proyecto de financiación, de cooperación y de grant tienen diferentes formas, pero al fin y al cabo el fondo es muy similar a lo que tiene el Canvas, que es defina como el problema, la ruta crítica, defina las actividades claves, tenga claras cuáles son las soluciones a las que usted le está apostando, los indicadores que le van a ayudar a ver si usted efectivamente está logrando esas soluciones. Y exactamente, y la propuesta de valor, que es articular el problema con la solución que usted está diciendo. Y dice, oiga, yo tengo este problema en esta comunidad, en esta región, y yo lo que hago es ayudar a hacer esto para atacar ese problema o para solucionar o para ayudar a las personas en esta necesidad, esperando esto. Y eso les ayuda un poco, les ayuda, y seguramente pues esto tiene que ver también mucho con un desarrollo del día a día, y pues esto es como una profundización sobre el Canva, o sobre el Canvas, pero la idea es que ustedes también empiecen a aplicar estos ejercicios para poder construir esa base de proyectos. Entonces, muchas gracias, Libardo, por estos espacios. De verdad, muchísimas gracias. Por aquí en el chat nos están diciendo que gracias. Y bueno, no sé si para cerrar quieras mencionar algo o despedirte con algo específico. No, sí, agradecerles a ustedes, a Luis Felipe, a Carlos del apoyo, al grupo de eventos de ASI Medellín y
a los asistentes, desearles éxito y que de verdad se concreten cosas. De acuerdo. Sí, ahí quería también aportar algo. Libardo, pues uno agradecerte mucho por todo este apoyo, por todo esto. Ya ayer salió la primera y esperamos que hoy o en los próximos días les va a llegar como ya vamos a lanzar la página oficial al público. Entonces, pues nada, invitadísimos y esta sesión continúa. Entonces, Caro, cuéntanos un poco cuál es el tema que continuará. Sí, vamos a iniciar el tema de lectura de términos de referencia. La idea es que podamos tener claridad de cómo podemos realmente dar esa lectura y comprender si nosotros podemos o no aplicar a determinadas convocatorias, y posteriormente continuaremos con todo lo que tiene que ver con marco lógico, que también es una metodología que se sigue utilizando actualmente y que muchas organizaciones internacionales lo plantean como plantilla para poder presentar los proyectos. Entonces la idea es tener todo este conocimiento y saber realmente si nosotros podemos o no participar de ciertas convocatorias, porque a veces nos desgastamos también en aplicar en una cantidad de convocatorias que no son tan, digamos, no aplican concretamente para nuestro perfil. De acuerdo, y ahí importante, precisamente uno de los conferencistas, creo que nuestro anterior conferencista precisamente hablaba, y Libardo creo que lo dijo también, de que uno no tiene que adaptar la organización y el proyecto a la convocatoria, sino que tiene que uno tratar de buscar las convocatorias que estén en la línea del proyecto que uno tiene, porque una vez que uno ha definido un propósito, que era lo que queríamos clarificar con estas sesiones de Canva, ahí empieza a buscar la financiación y los proyectos y los aliados, pero con un propósito definido y no darle como al contrario, sino tratar de adaptar siempre a las convocatorias. Y gracias por asistir. Muchas gracias. Fabio dice, en este momento estoy en Medellín, ya tengo la intención de llevar a cabo un proyecto social acá, existe la posibilidad de contactarme con alguien de ASI de Medellín. Pues si quieres, creo que el equipo de ASI puede tomar nota de tu nombre, si te inscribiste pues están tus datos y pues seguramente a través de eso, no sé si Lina o Caro quieran decir algo antes de cerrar. Darle las gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos. Este proyecto lo llevamos en el corazón y los esperamos entonces de nuevo en noviembre para la próxima charla. Muchas gracias también a Libardo por este espacio. Un gusto. Bueno, muchas gracias a todas y todos y esperamos que tengan un excelente resto de semana.